Cordial saludo. Somos Diana Rodríguez, Iván Rodríguez y Federico Rubio, estudiantes de la Escuela Doctoral en Ciencias de la Dirección de la Universidad del Rosario. Hoy vamos a hacer un recorrido por los estudios críticos en administración en América Latina. Además, contaremos con la participación de 3 expertos referentes en el tema. Los estudios críticos en administración constituyen actualmente un campo amplio y dinámico que plantea una mirada renovada a los fenómenos organizacionales. Son estudios porque desarrollan nuevas comprensiones acerca de la administración a través del trabajo investigativo. Son críticos porque tienen la intención de cuestionar elementos inmersos en la tradición del campo que la ha estudiado y en las relaciones de dominación vinculadas con él. Su interés es el de eliminar o reducir la represión, las restricciones y el sufrimiento relacionados con la actividad administrativa en el contexto organizacional. En síntesis, podemos asegurar que los estudios críticos en administración se distancian de las disciplinas dominantes y a su vez son una negación de estas. Los estudios críticos en administración se caracterizan por el escepticismo sobre la moralidad y la sostenibilidad de sus formas de organizaciones subsistentes. Es así como a través de la crítica se busca estudiar nuestros entendimientos sobre la administración. A continuación, escucharemos a nuestros 3 expertos invitados, quienes han escrito múltiples trabajos en el tema y nos contarán sus experiencias y apreciaciones. En primer lugar, conversaremos con la doctora Marcela Mandiola, profesora de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile. Seguidamente, hablaremos con la doctora María Cecia Araújo, profesora investigadora de la Facultad de Administración de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, Brasil. Finalmente, escucharemos al doctor Arturo Enrique Osorio, profesor de la Universidad de Rutgers en New Jersey, Estados Unidos, miembro de la división de Critical Management Studies of Academy of Management. Cuéntenos, por favor, algunas generalidades y cómo llegó a los estudios críticos en administración. Nosotros acá en Chile estudiábamos dentro, y todavía, ¿no?, de los estándares más bien mainstream y muy reproductores de los contenidos más bien norteamericanos. Yo tenía, producto de la práctica, de la experiencia profesional, un montón de ideas muy personales, unas críticas muy personales respecto de cómo esta práctica muchas veces no funcionaba, no cumplía los objetivos, pero por sobre todo de cómo todas las estrategias que en gestión de personas se desplegaban, la verdad es que yo no veía que contribuyeran al bienestar de las personas en su trabajo, en verdad. Muchas veces más bien les complicaban el trabajo o estaban completamente desconectadas del trabajo. La mirada crítica, en un primer lugar, tengo que decir que fue para mí como un gran descubrimiento feliz, porque guardando las proporciones, ese mismo malestar que me producía a mí el desempeño de mi trabajo, esas mismas incoherencias o contradicciones, yo las vi puestas por escrito. Ahora, de una manera elegante, bien formulada. Después, bueno, fue apareciendo el lado oscuro de esto, el lado B, que tiene que ver con que no es tan fácil sostener estas conversaciones y es justamente mucho menos fácil llevar esto a la práctica en el ámbito del trabajo. Porque finalmente una mirada crítica lo que hace al final del día es subvertir y cuestionar los supuestos que sostienen y fundamentan la concepción de administración tradicional. En la actualidad, ¿se podría afirmar que América Latina ya posee alguna identidad o una filosofía propia respecto a la administración? No hay todavía alguna identidad o una filosofía propia respecto a la administración. Ahora, eso no quiere decir que no haya nada. ¿Cómo diferenciar los estudios críticos en administración de ideologías o corrientes políticas? De mi opinión muy personal, mi comprensión de estos temas
yo creo que no hay que diferenciarlo. La gran contribución del pensamiento crítico es sostener y hacer explícito que esto es pensamiento político. Ahora, no pensamiento político en términos de política partidista, ¿no es cierto?, de partido político en ese sentido, pero sí pensamiento político en el sentido de que al final del día de lo que hablamos es de relaciones de poder. Y luego de relaciones de poder hablamos entonces de cómo nos organizamos, y esa organización nunca va a ser neutral, nunca va a ser completamente beneficiosa para todos los involucrados en ella, en el fondo. La política, entendida en su concepto más simple y más originario como aquello que ocurre en la polis, en la ciudad, es el modo de ponernos de acuerdo para vivir en sociedad. Entonces no hay prácticas que no sean políticas. El triunfo del mainstream en management o en administración ha sido disfrazarse de apolítico y de neutral y presentarse solo como una técnica que no tiene relación con posiciones políticas de ningún tipo y que se orienta a la simple y transparente producción de bienes materiales. La primera crítica que hacen los estudios del Critical Management Studies en Europa es decir, basta a eso. O sea, aquí hay una posición política detrás del mainstream que está escondida, camuflada, detrás de una aparente neutralidad. Y esa posición política es la adherencia, o que en el fondo el modo tradicional de hacer administración se corresponde con el pensamiento neoclásico. ¿Cuál es el papel que juega la academia para fomentar los estudios críticos en administración en América Latina? El problema de la academia es que, como nos dice Enrique Dussel, nos comportamos como sucursales del pensamiento europeo, europeo y norteamericano. Y con eso solamente se fomenta la reproducción, no se fomenta pensar, y por supuesto que si no pensamos, no tenemos ninguna capacidad crítica. ¿Cuáles podrían ser los aceleradores determinantes para que América Latina pueda desmarcarse de las concepciones europeas y norteamericanas y así crear y mantener un esquema autóctono de teoría organizacional? ¿Qué significa pensar desde América Latina? Ponernos eso, ponernos la responsabilidad de desarrollar categorías desde nuestra realidad para pensar nuestra realidad. Es la única manera de hacerlo, no hay ninguna otra manera, ¿no? Y eso no significa para nada desconectarnos del pensamiento que hace parte del patrimonio de la humanidad, pero significa ir más allá de eso. ¿Qué significa tomar un texto que está producido para pensar Estados Unidos, por ejemplo, que tuvo sus categorías de interpretación desarrolladas desde la realidad de Norteamérica? ¿Qué significa tomar ese texto y verificar en qué puede producir sentido para nosotros? ¿Cómo podemos ir más allá de lo que está desarrollado allá? Incluso negando, si es el caso, lo que está desarrollado. Porque si tomamos categorías desarrolladas si tomamos categorías desarrolladas desde otras realidades, lo que hacemos es pensar nuestra realidad desde el espejo de otras realidades. ¿Cuál es el futuro de los estudios críticos en administración en Latinoamérica? Bueno, eso dependerá, por supuesto, de nosotros, ¿no? Y de cómo nosotros nos relacionamos con nuestra realidad y nos atribuimos, ¿no?, las tareas de pensar desde nuestra realidad y de pensar cuál es nuestra responsabilidad como académicos, con los grupos populacionales, con la gente que
que produce su vida, ¿no? Desde una economía que es una economía que produce la destrucción de la vida y de la naturaleza, y una economía con la cual nosotros en administración tenemos gran responsabilidad, y gracias a nuestro instrumental de intervención, somos el brazo operacional de esta economía que produce el suicidio de la humanidad. ¿Considera usted que son las principales limitaciones en América Latina para desarrollar sus propios estudios críticos en administración? En este contexto, una limitante que puede existir en Latinoamérica es definir cuánto estamos dispuestos a aceptar las cosas como son o cuánto estamos dispuestos a preguntarnos cómo es que llegaron a ser lo que son y qué vamos a hacer si encontramos la respuesta. Esta es una pregunta. Critical Management Studies es una forma de entender el mundo que viene aunada con una respuesta de responsabilidad. No es solamente suficiente saber cómo ocurren las cosas o por qué ocurren las cosas, sino también tenemos que determinar qué queremos hacer como consecuencia de entender cómo ocurren las cosas. ¿Cuál es el papel que juega la academia para fomentar los estudios críticos en administración en América Latina? Academia en general en el área de management sería The Academy of Management. Academy of Management tiene divisiones internas. Una de las divisiones internas es Critical Management Studies. Entonces, como grupo dentro de la academia, nuestra responsabilidad es proveer una perspectiva de crítica donde pregunta por qué se hacen las cosas, y en este contexto la academia decide si toma nuestra visión o no. Esta es una discusión que tenemos interna en el grupo, que no es solamente acerca de cómo estudiamos y cómo reportamos los unos a los otros, sino cómo extendemos estos nuevos conocimientos en diferentes áreas de la academia. Eso sería en la perspectiva grande. Entonces, tenemos vistas, por ejemplo, de colonialismo. ¿Qué quiere decir colonialismo? ¿Cómo es posible que, por ejemplo, esta comunicación la estamos teniendo en castellano y no en otro idioma? ¿Qué quiere decir que usemos castellano y qué tipo de significado tienen las palabras que usamos en el contexto cultural en las que se usan? Si tenemos una vista, por ejemplo, de feminista, yendo de nuevo al área de estrategia, porque una de mis áreas de investigación es teoría organizacional y estrategia, es cómo es posible que usemos términos como conquista, ventaja competitiva, toma de mercado, que son términos que representan un nivel de agresión y competición, contra términos que podrían tener un significado de colaboración. Entonces, entender cómo hacemos y cómo usamos palabras y cómo construimos nuestra naturaleza social es nuestro rollo, es nuestro papel en la academia. Y la academia tiene una responsabilidad innata de permitir que estas voces diferentes que traen una conciencia social y preguntan por qué hacemos las cosas puedan tener un espacio de reflexión para que otros tomen ventaja de ello. Considero que el desafío principal es moverse de los comportamientos establecidos por las corrientes principales, tanto europeas y actualmente por sobre todo las americanas, en las cuales la administración, como herramienta de injerencia y dominación, nos ha traído, entre muchos otros, pobreza, atraso, inequidad y daños ambientales. Mejor optar por movernos a escenarios donde el pilar fundamental sea el ser humano y no la acumulación de riqueza. Creería que no solo es un cambio en el management, sino un cambio social y económico. Consideramos importante proponer una mirada reflexiva a nuestros contextos locales y aunar esfuerzos para promover la investigación y el estudio de nuestras organizaciones al comprender cómo nuestra historia, tradiciones y lenguaje son determinantes en el futuro de nuestro desarrollo y entendimiento de la administración a nivel organizacional. Pienso que por diversas causas, la administración en América Latina no ha sido tradicionalmente una fortaleza en la disciplina administrativa. Esto debido a la orientación excesivamente práctica que ha llevado a que muchos esfuerzos se centren en aspectos instrumentalistas, desviando su desarrollo teórico. Por lo tanto, es que considero que todavía la comunidad científica no ha logrado un consenso para América Latina.
Además, actualmente las investigaciones en administración han tomado importancia en países industrializados, porque es desde allí donde se piensa que realmente la administración puede ser aplicada. A manera de colofón, esperamos este video permita ofrecer un mayor entendimiento y genere una mayor valoración de la importancia de los estudios críticos en administración en Latinoamérica. Los invitamos a la plenaria el próximo viernes 29 de marzo de 2019.